Hoy vamos a aprender a formular preguntas WH o WH questions en inglés. Arranquemos. Para formular las preguntas WH o WH questions tenemos que aprender las palabras WH o WH, que son las que se utilizan para realizar estas preguntas, justamente. Vamos a aprender a utilizar las siguientes palabras: what, which, when, where, who, whose, whom, why y how. Vamos a utilizar estas palabras para formular preguntas. Arranquemos entonces con la palabra what, que significa qué, su primer significado. Veámoslo formulando una pregunta. What are you drinking? ¿Qué estás bebiendo? Simple. Ahora, what puede significar también cuál, cuando el número de respuestas posibles es ilimitado. Fíjense en el siguiente ejemplo. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Fíjense que aquí el número de respuestas posibles es ilimitado. Yo puedo responder, me gusta la comida peruana. I like Peruvian food. O puedo responder, me gusta la comida italiana. I like Italian food. En fin, el número de respuestas posibles es ilimitado prácticamente. Les doy este ejemplo porque la siguiente palabra que vamos a ver es la palabra which, que significa qué, cuál o cuáles, siempre y cuando el número de respuestas posibles sea limitado o cuando se esté eligiendo entre algunas opciones. Veámoslo entonces con ejemplos. Which car is yours? ¿Cuál es tu carro? Imagínense que estuviéramos en un parqueadero con algunos carros. Aquí las respuestas posibles son limitadas. Está entre los carros que estén a la vista. Which car is yours? Veamos ahora el siguiente ejemplo. Which jacket do you prefer? The black one or the blue one? ¿Qué chaqueta prefieres? ¿La negra o la azul? Aquí es simple, estamos eligiendo entre dos opciones. Además de esto, quiero que se fijen en la estructura de la pregunta. En el interrogativo, generalmente el verbo viene delante del sujeto, pero cuando usamos la palabra which, el verbo va a ir después del sujeto. Por lo que preguntamos, which car is yours? Esta es una excepción a la regla general de los interrogativos o de las preguntas. Pasemos ahora a aprender a usar la palabra when, que simplemente significa cuándo. Veamos con ejemplos. When do you graduate? ¿Cuándo te gradúas? Vamos con un segundo ejemplo. When are you moving to Houston? ¿Cuándo te mudas a Houston? Simple. Quiero que se den cuenta que obviamente estas palabras se pueden utilizar en diferentes tiempos. Aquí estamos usando el presente simple y aquí el presente continuo. Pero eso es solo una observación. Pasemos ahora a la siguiente palabra. La palabra where, que puede significar dónde, a dónde y de dónde. Veamos un ejemplo para cada uno. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Simple. Where are you going? ¿A dónde vas? Y where are you from? ¿De dónde eres? Una pregunta típica cuando se está conociendo a alguien. Continuemos con la palabra who, que significa quién. Veámosla con ejemplos. Who is that girl? ¿Quién es esa chica? Fácil. Who is your English teacher? ¿Quién es tu profesor de inglés? Simple. Who significa quién. Continuemos con whose. Escuchen bien la pronunciación.
Whose. ¿De quién? Veámoslo con ejemplos. Whose pen is this? ¿De quién es este bolígrafo? Repito la pregunta. Whose pen is this? Vamos con un segundo ejemplo. Whose book is this? ¿De quién es este libro? Lo repito más rápidamente, más naturalmente. Whose book is this? Pasemos ahora a whom. Whom significa a quién, pero esta palabra se utiliza muy poco y generalmente puede ser reemplazada por who. Además, whom es considerado bastante formal. De todos modos, veamos. Vamos con este ejemplo. To whom should I address this letter? ¿A quién debo dirigir esta carta? Simple. Ahora, fíjense que puedo reemplazar esta palabra whom por who. Who should I address this letter to? ¿A quién debo dirigir esta carta? El significado de ambas preguntas es exactamente el mismo, utilizando dos palabras diferentes. Ahora, la diferencia que hace el whom es, como les dije, que es simplemente más formal. Y de hecho casi ya no se usa en el idioma común y corriente. Continuemos ahora con la palabra why, que significa por qué. Why are you angry? ¿Por qué estás enojado? Veamos un segundo ejemplo. Why were you late to work? ¿Por qué llegaste tarde al trabajo? Simple. Why significa por qué. Continuemos ahora con la palabra how o cómo. How are you? ¿Cómo estás? Una pregunta bastante simple y bastante común. How are you? ¿Cómo estás? Veamos un siguiente ejemplo. How do you get to work? ¿Cómo vas al trabajo? How do you get to work? La palabra how tiene algunos usos adicionales y los exploraré en una lección siguiente. Por ahora les agradezco mucho por haber asistido a esta lección. Les invito a que se suscriban a mi canal, pongan like en el video y aprieten la campanita para que estén atentos a las lecciones que seguiré subiendo. Por ahora, thank you and goodbye.